Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno, muchas gracias, John. Gracias a la organización, gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar acá en Colombia. Soy de Argentina, de la ciudad de Córdoba, y me vine para este evento. Estuve la semana en Medellín. Muy linda ciudad, gracias por el buen trato en general. Bueno, la idea, lo que hoy quiero contar es un poco algunos casos de éxito en general que hemos tenido, pero eso era el título para que me lo aprueben. En realidad son algunos casos en general, muchas veces no de éxito. Así que bueno, voy a contarles algunos casos, algunos de éxito y otros de no tanto. De todas maneras, los casos en que no son exitosos son muchas veces los casos en los que uno más aprende, y yo no tengo problemas en contarle todas las veces que he fallado. Así que bueno, esa va a ser la intención de lo que vamos a ir conversando. Bueno, contarles rápido quién soy. Mi nombre es Javier Mancilla. Ya les comenté que soy de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Tengo 30 y pico de años y trabajo en una empresa que se llama Maquinalis, que tiene un equipo de alrededor de 70 personas y casi 10 años trabajando ya casi 10 años de camino. Estamos trabajando en problemáticas de Data Science y Machine Learning, en general aplicadas a problemáticas de e-commerce, marketplaces y industria financiera. Así que bueno, con ese equipo de 70 personas que también se equivocan, es que voy a contarles algunas de esas cosas que hemos hecho y a veces también nos salen bien las cosas. Bien, entonces ya les conté un poquito cuál es la idea, ahora quiero contarles por qué les quiero dar esta charla. Y la idea de esta charla tiene que ver con que con la gente con la que yo me he vinculado, vemos muy a menudo que hay demasiado foco puesto en la próxima red, en la próxima capa, en la próxima red, o en el fine tuning de algún algoritmo, lo cual no está mal. Lo que sí nos sorprende es que hay una pérdida de perspectiva del entorno real donde una solución finalmente va a estar interactuando. Y entonces, ante la demanda creciente de soluciones en este sentido, ya vimos varias charlas que no voy a repetir, pero vimos un montón de charlas en el día de ayer y el día de hoy que decían que era la nueva electricidad. Sí, digo, todos los estudios indican que va a seguir creciendo la demanda de este tipo de soluciones. Este es un estudio que propone algunas fechas en las cuales van a pasar cosas asombrosas. No sé si será o no será, pero va a seguir creciendo la demanda y las oportunidades para todos los que estamos en este campo van a seguir apareciendo. Y mi intención es que, además de aprender de las nuevas tecnologías, aprendamos que este tipo de problemas, a diferencia del software tradicional, requiere que nosotros, los desarrolladores, entendamos mucho más el contexto, que la idea de que nos proveen requerimientos y uno en un user story resuelve una tarea no es tan cotidiana en la diaria de una problemática de Machine Learning y Data Science. Y lo que sí es más cotidiano es que un equipo de desarrollo que involucra Data Scientists, y involucra expertos del dominio e involucra desarrolladores de software, necesita discutir y entender cuál es el mundo real donde esa solución va a vivir, y si es una solución para la salud, uno tiene que entender y conversar con médicos, y si es una solución para una empresa que quiere hacer dinero, tiene que entender cómo es que esa empresa postula su modelo de negocios. Entonces, bueno, el objetivo final de esta charla es haberles despertado interés, o al menos destapar si estaban ciegos de las situaciones cotidianas que aparecen en los desarrollos y que no tienen que ver con elegir cuál es el algoritmo a usar. Bueno, entonces vamos a ir sobre lo primero. Ya es un poco una obviedad, que es por acá donde se empieza. De todas maneras, lo voy a repasar de nuevo, porque obtener los datos es un desafío gigantesco que en muchos proyectos en los que me ha tocado participar es un desafío que lleva más tiempo que realizar la solución luego. Obtener los datos, estoy diciendo, y obtener los datos a veces en las situaciones reales, cuando uno llega a una empresa que lleva 5 años
vendiendo productos sobre su plataforma de e-commerce y quiere usar esos datos para hacer algún algoritmo para predecir demanda o para la solución que necesite, lo que uno se encuentra son con los errores habituales de cualquier sistema de software. Y los errores habituales de cualquier sistema de software es que durante 5 meses el sistema de registración no exigía la edad de los usuarios. Así que uno cuando quiere hacer un algoritmo que use la edad de los usuarios, tiene que saber que no cuenta con toda la información de la edad de los usuarios. Digo, es una cosa súper simple, pero es una cosa que bloquea en el punto cero en que uno empieza a trabajar. Porque entonces uno tiene que empezar a inferir información cuando esa información es faltante. Otra cosa muy cotidiana que sucede es que no solo hay datos faltantes, sino que hay datos erróneos. Que en una compañía con la que trabajábamos que vendía ropa a medida, tenían mezcladas en la base de datos las informaciones respecto a medidas en centímetros y medidas en pulgadas, y eso requiere hacer trabajo extra y a veces descartar información porque no está claro qué es. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto tiene que ver con que obtener los datos no es como en los cursos online o en los cursos que la mayoría de nosotros hemos hecho cuando empezamos, donde uno descarga un CSV y tiene toda la información tabulada y perfecta para empezar a trabajar, sino que parte del desafío del desarrollo es limpiar esa información y muchas veces es generarla. Generarla es, nos ha tocado proyectos, voy a hablar un poquito más adelante de uno de esos, donde lo que uno quiere construir está claro que es viable construirlo con datos, pero no están los datos en el momento y en el lugar, y uno tiene que diseñar una forma de conseguir esos datos. Entonces, de nuevo, trabajar en Machine Learning no es escoger un algoritmo y nada más, es esto que les conté y más cosas más. Cosas lindas que aprendí además es que cuando uno se incorpora a una organización, o bien como un proveedor, que es mi caso, o bien como parte de un equipo en cualquier compañía que quiera hacer este tipo de trabajos, uno tiene que lograr, este fue un consejo que me dio un colega que me gustó mucho, uno tiene que, como investigador de datos, asumir que uno está haciendo de policía forense. ¿Saben qué es policía? Digo, es término acá se usa igual que en Argentina. Uno tiene que entrar y considerar que eso es una escena de crimen. Si uno llega a una base de datos que ha sido manipulada, no, yo te voy a limpiar un poco para que te sea más fácil entender, porque teníamos un error antes y te lo voy a... No, explícamelo oralmente el error y lo veamos juntos, pero no me des una proyección de esa información, porque en esa proyección lo que nos sucede muy a menudo es que el administrador de bases de datos, con muy buenas intenciones, nos oculta información que era valiosa. ¿Qué más cosas pasan cuando uno quiere acceder a datos? Uno puede trabajar en grandes corporaciones o en grandes bancos y acceder a los datos es crear un ticket en un sistema para que mi superior me autorice a conversar con el departamento de sistemas. Una vez que me autorizó, el departamento de sistemas pide aclaraciones y puede tardar 2 meses en obtener acceso a una tabla de la misma compañía donde yo trabajo. Digo, eso lo he vivido en carne propia y es parte de la diaria, ¿no? Bueno, más cosas que nos pasan también es que cuando uno se mete y analiza una base de datos, tiene la posibilidad de visualizar un montón de secretos de esa compañía. Puede ver los secretos que hacen que la compañía tenga sentido, los secretos que hacen que tenga un negocio real, o puede visibilizar las decisiones buenas o malas que tomó el equipo de ingeniería de esa compañía. Entonces, también acceder a una base de datos muchas veces requiere de una delicadeza y de una capacidad de diálogo humano tal que uno logre hacerse socio del dueño de esos datos, porque lo que va a suceder al final del día es que yo voy a estar auditando la calidad de esa información y si esa información no es valiosa, parte de mi trabajo va a ser reportarle al dueño de la compañía o al dueño de la organización que hay una dificultad de avanzar. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener un cuidado fino y de hecho hemos salido de negocios nosotros porque esas situaciones se daban, ¿no? Hemos entrado a intentar trabajar juntos con alguna compañía y los equipos dueños de datos no querían vivir un proceso de auditoría y entonces se cortó y eventualmente decidimos que el mejor camino no era seguir en ese proyecto. Bien, otra cosa en la que hago mucho hincapié, yo tengo un perfil de desarrollador de software, no tengo un perfil académico.
Y tengo una compañía que brinda soluciones, así que tengo un foco en términos de la mirada de compañías. Pero de todas maneras considero que es súper válido esta mirada también en organizaciones que no busquen como única meta obtener ganancias o reducir costos. La invitación es en todo problema a buscar la solución más simple posible. Y lo que nos sucede muy a menudo es que nos llaman para usar Deep Learning para situaciones que se pueden resolver con cualquier otra herramienta. Con cualquier otra herramienta. Entonces, lo que nosotros hacemos en la diaria y es el intento de compartir es tratar siempre de entender cuál es la forma más fácil de resolver ese problema y si el problema se resuelve sin data science, correrse a un costado. Si ustedes mismos quieren tomarlo, tómenlo, y si no, córranse a un costado, porque van a estar sumándole una complejidad a una problemática que muchas veces no la necesita. Les voy a dar un ejemplo que acá sí me parece que es un ejemplo de caso de éxito. Trabajamos hace unos años para una compañía que tiene portales de venta en toda Latinoamérica. En cada uno de los países tiene 20, 30 millones de artículos a la venta. Es una plataforma que ustedes probablemente conocen, esa de amarilla. Bueno, lo que querían ellos era clasificar la información para poder... para uno vender adentro de esa plataforma lo que necesita es poner un precio, un título y en qué lugar lo voy a publicar. Si lo voy a publicar como una zapatilla o como una remera o como un vehículo. Lo que querían era automatizar la forma de decidir en base a un precio y a un título en qué categoría había que colocar este artículo. Fue el mejor proyecto donde me tocó participar fue ese porque cuando llegamos... lo que yo viví es que esa compañía había hecho exactamente este camino y se había dado cuenta que era el momento de dar el próximo paso. La compañía lo que había hecho era intentar resolverlo con la herramienta más simple que tenían. Y la herramienta más simple que tenía es un algoritmo de búsqueda. Entonces, resolvieron este problema con un algoritmo de búsqueda. Ahora les doy un detalle, un segundo. Si yo tengo una empresa que vende artículos, tengo un nuevo artículo a vender que no sé dónde lo voy a poner, entonces hicieron un sistema que agarraba ese texto, buscaba en el sistema y se quedaba con los resultados y de los resultados elegía la categoría más probable de esos resultados. ¿Sí? Eso es para mí la mejor forma un ejemplo clarísimo de entender que uno puede entregar soluciones muchas veces sin sofisticarse mucho o apoyándose en cosas sofisticadas ya construidas. Este problema, de todas maneras, no estaba completamente solucionado. Esta herramienta, esta idea, acertaba el 30% de los casos, lo cual es tremendamente malo, pero también es tremendamente bueno, es valioso porque hay 10.000 posibles categorías. Entonces, imaginarse un problema de clasificación en 10.000 categorías es asumir que si uno tira una moneda al azar, va a acertar una de cada 10.000 veces. Entonces, esta técnica extremadamente simple de hacer una búsqueda ya tenía un 30% de acierto y permitía mirar cualquier otra solución con ese punto de partida. Bueno, esta empresa la necesitaba porque quería a través de su plataforma vender artículos con grandes marcas de supermercados, grandes marcas de ropa, y por eso estas grandes marcas querían mandar su CSV de información y meterlo en el sistema sin meter humanos. Y esta necesidad de estos partners tenía un tiempo de vida y si no se resolvía rápido se caía. Y de nuevo esas son las cosas que aparecen en el sistema real, donde uno tiene que pensar en el producto mínimo viable más pequeño, porque las oportunidades se pasan. Y a veces se pasan porque aparece un competidor que resuelve el mismo problema mucho más rápido, o porque la necesidad tenía un tiempo de vida y después de ese tiempo de vida se cayó la oportunidad. Entonces nosotros cuando llegamos a este problema lo que terminamos, hicimos una solución en aproximadamente 2 meses de trabajo y de nuevo enfocados en entregar soluciones rápido. Y acá logramos salir de ese 30% a un 70%, lo cual también suena bajo, pero en realidad esta clasificación es en realidad un esquema arbóreo, donde al principio uno elige un ítem y dice que este ítem está en el sector de automotores o en el sector de indumentaria. Y entonces a este nivel era cerca del 95%, al nivel siguiente era del 90%. Entonces en términos generales fue una solución súper valiosa. Bien, otro consejo que este es
muy rico para los equipos donde hay perspectivas mixtas, donde hay integrantes de equipos de trabajo que tienen formación en carreras de investigación y hay personas que están en esos equipos de trabajo que tienen más orientación a generar tecnología. Bueno, lo que muy a menudo vemos que sucede es que uno está tentado a concluir cosas porque eran las más atractivas y no porque eran las cosas que la evidencia me ayuda a validar. Entonces, acá hay una gráfica que tenemos pegada en las oficinas es tener cuidado con usar ciencia para contestar las cosas que están y no encontrar el monstruo del lago Ness cuando no está ahí presente. Las situaciones que nos han pasado a menudo es que errores que hemos cometido es llegar a analizar problemáticas donde uno a través de un diálogo entiende el problema y nos dicen, sí, lo que yo necesito es clasificar imágenes de esta perspectiva y tengo más o menos el 30% de las imágenes tienen personas y el 40% de las imágenes tienen vehículos y construimos soluciones a partir de esas hipótesis, bueno, a partir de esa información. Llegamos al punto de querer usar la herramienta y esas hipótesis no eran ciertas. Y la persona que nos dio esa información no nos estaba mintiendo. Habían mirado su base de datos hace un año. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo súper simple de que uno tiene que ir avanzando con pasos certeros sobre la información que está dada y no sobre la información que uno pueda intuir. Cosas también que suceden a menudo tiene que ver con, en una empresa chica, de tamaño moderado, nos pedía que les realicemos una solución, pero necesitaban que la solución fuera hecha con un algoritmo en particular porque era el algoritmo que les iba a permitir decirle eso a sus inversores que estaban en la cresta de la ola. Bueno, caminar esos caminos muchas o todas las veces nos va a hacer tropezarnos, porque tomar esas decisiones más por una necesidad exógena va a dificultar mucho el trabajo. Entonces, como consejo general, la metodología de trabajo que tenemos es un proceso iterativo donde uno va haciéndose preguntas y uno tiene una solución inicial y quiere ver cómo la hace crecer. Vamos a hablar de nuevo del ejemplo que les contaba recién de categorizar información. Y uno se pregunta, ¿y si miro la foto, puedo lograr mejores resultados? Y acá es muy importante ser muy riguroso a la hora de hacer esas preguntas y buscar esas respuestas. ¿Qué es no ser riguroso? Bueno, ser no riguroso es en un mismo experimento saber que con solo el título tengo el 70% de accuracy e intento meter la foto y la descripción al mismo tiempo. Si eso me da mayor accuracy, no tengo evidencia de que fue la foto o que fue la descripción. ¿Sí? Entonces, la idea general es trabajar con lo más parecido a un ambiente de laboratorio, donde uno elabora una hipótesis, elabora los resultados esperados, ejecuta el experimento y valida, luego de hacer el experimento, si se llegó al lugar esperado o no. Si uno no expresa cuál es el lugar al que quiere llegar, uno va a hacer un experimento y cuando llegue a ese lugar va a decir, no, sí, puede ser. Y en general eso es una información, esa es una decisión que uno toma. Si no se la preparó antes, uno la toma más por lo que la intuición le dice, y la intuición nos decía que convenía agregar imágenes, y en la realidad fue que no nos convenía. ¿Sí? Y entonces, muy a menudo uno se deja llevar por esas intuiciones. ¿Y cuál es el problema de dejarse llevar? Es que uno invierte mucho más tiempo en desarrollo de investigación o genera soluciones mucho más complicadas y complejas de mantener y de extender en el tiempo. Cuando uno trabaja en la industria, una solución tiene un punto en que uno la entrega y luego la solución sigue viva. Entonces, entender que cómo es la mejor forma de que esa forma de vida de solución progrese, muchas veces es recortar en los lugares donde no tiene sentido y no entrega valor. Bueno, otro consejo pequeño pero muy valioso tiene que ver con estar muy conscientes de que uno está en un ambiente de laboratorio, elaborando hipótesis y revisando cuáles son experimentando y viendo si se corroboran o no esas hipótesis, pero uno no tiene que pasar periodos demasiado largos en ese ambiente sin conectarse con el mundo real.
Hoy por hoy nosotros no conseguimos forma, o yo no aconsejo trabajar por periodos de más de 2 meses o de 3 meses sin tener algo pequeño y mínimo que nos sirva para dialogar con quien va a usar esa solución. Salir a producción no necesariamente es poner en riesgo el sistema real. Si voy a hacer una herramienta para decidir si puedo entregar préstamos o no, quizás no quiera salir a producción con el primer prototipo porque voy a entregar préstamos peligrosos. Pero salir a producción es entrar en los esquemas reales de uso y quizás es instalarlo en una máquina productiva y que la respuesta de mi prototipo se descarte, no sea la que se use. Pero que yo pueda empezar a mirarlo con el flujo de datos reales, con la tasa de datos reales que llegan, empezar a descubrir que la mayoría de las veces que llega un usuario a pedir un crédito no me informa su edad, y entonces yo estaba asumiendo que es un dato valioso, y todas esas cosas, si bien uno tiene una base de datos, esa base de datos refleja lo que ya pasó, y lo que está por pasar, uno solo lo puede vivenciar cuando empieza a jugar el juego de verdad. Parte de las problemáticas del libro que aparecen cuando uno pierde perspectiva al salir al entorno real son las que les decía recién. Uno puede perder de vista cuál es la validez de los datos con los cuales uno está entrenando. Yo puedo haber estado entrenando un algoritmo para predecir el clima y venía usando los datos de la temporada de invierno y terminó el invierno y cuando lo pongo en producción estamos en verano y si bien ese algoritmo era perfecto, solo servía para invierno. Uno puede perder de perspectiva cuál es la velocidad real en que la respuesta del sistema tiene sentido y si tarda más de eso, deja de tener valor. O uno puede también no estar contemplando la cantidad de pedidos en simultáneo que va a necesitar. Entonces, cuando yo hace un ratito les hablaba de pensar en hacer los sistemas más simples posibles, es que en muchos lugares estos sistemas tienen que responder millones de pedidos en simultáneo o millones de pedidos por minuto. Y quizás usar las técnicas más sofisticadas nos entregan una tasa de accuracy muy alta, pero a costas de inversión en hardware que muchas veces no es la elección que el dueño de esa solución quiere. Entonces, tener en cuenta todo este ciclo mientras uno va diseñando la solución nos ayuda a diseñar la solución que mejor encaje con la necesidad. Acá les quiero contar un caso de, vamos a llamarlo fracaso. Un caso en que tomamos las decisiones un poco alejados de este ciclo. Teníamos que traducir contenido disponible en estos sitios de e-commerce de Dial Extreme o esos, no sé, algunos de esos en China, para venderlo acá localmente en Latinoamérica. Y si bien traducir contenido es algo que uno lo puede automatizar con las herramientas que hay online dando vuelta, cumplir con las normas editoriales de una plataforma, normas editoriales es que aparezca primero la marca, que el color esté al final, que las medidas estén en tal lugar, pero no en tal otro lugar. Esas normas no se respetan, un traductor automático como el de Google no me las va a respetar. Además de eso, no es lo mismo lo que me traduzca una herramienta para castellano de México que el de Colombia, que el de Uruguay, que el de Chile, que el de Argentina, ¿no? Entonces acá no sé cómo lideran a esto, en Argentina se llama remera, creo que acá es casaca o camiseta, ¿sí? Entonces, esa misma traducción necesita adaptarse a distintos lugares. Lo que nosotros nos pusimos a diseñar es una herramienta que hacía una traducción con los sistemas tradicionales y luego la adaptaba a los regionalismos de cada lugar donde se iba a utilizar. Esa adaptación era a través de distintos glosarios que sabían que la palabra remera en Colombia se dice camiseta, entonces intercambiar esa palabra. Y después de que con ese glosario cambiábamos muchas veces las palabras y cada vez que se generaba una nueva traducción, yo estaba generándolas, les aplicaba un algoritmo que me rankeaba cuán bien o mala puede ser esa traducción. Ese algoritmo era un modelo de lenguaje y además de ese modelo de lenguaje había otro algoritmo que era también construido con Machine Learning que me decía cuán posible es que ese texto en castellano pueda generar una venta o no. Y finalmente el pipeline de esta solución eran alrededor de 3 algoritmos. Trabajamos alrededor de 4 meses hasta llegar a salir a producción. Bien,
Cuando salimos a traducción, sucedieron, perdón, hago una pausa antes. En esta problemática tuvimos además el desafío de generar información porque no teníamos información, textos traducidos realmente. Entonces diseñamos una herramienta para que traductores humanos de la misma compañía fueran traduciendo los contenidos y con eso íbamos a armar nuestro dataset. Cuando salimos a producción nos encontramos con una anomalía o una característica de los datos que no nos esperábamos. Sucedía muy a menudo que se ponía a la venta un tornillo de 2 pulgadas de acero, de cabeza hexagonal, y también se ponía a la venta un tornillo de 2 pulgadas y media de acero de cabeza hexagonal, y el mismo tornillo de 3 pulgadas y de 5 y de 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en inglés era el mismo título que cambiaba un valor numérico, y en castellano era el mismo título. O que una remera era la misma remera con la misma estampa, la camiseta, pero distinto color. Entonces lo que terminamos, cuando fuimos descubriendo esa situación en la realidad, si bien dejamos andando el sistema de traducción automática, quedó construido otro sistema que por cada vez que un humano traducía camiseta roja, hombre XL, a todas las otras remeras, a todas las otras camisetas que fueran de otro color, de otro tamaño, con sustitución de términos, se traducía automáticamente y se multiplicaba por 20 la productividad de un traductor humano. ¿Sí? Esa solución no hace uso de nada de Machine Learning, hace uso de algunas técnicas de procesamiento de lenguaje y esa solución cubre más o menos el 60% de las cosas que hay que traducir. Entonces, es como una anécdota de cuando uno pasa demasiado tiempo en el laboratorio, se puede perder de perspectiva estas ganancias que podéis sacar cuando uno empieza a jugar el juego de verdad. Bien, ¿cómo les aconsejaría o cómo me aconsejo yo a mí tratar de no equivocarme con las cosas que ya me equivoqué antes? Es haciéndome las preguntas indicadas y un poco jugando a organizarnos, porque soy un informático y necesito estructuras, no puedo dialogar tanto de manera tan liberal. Construimos una pequeña herramienta que es una adaptación de una herramienta que se llama el Business Model Canvas, no sé si lo conocen. Es una herramienta que el Business Model Canvas es una herramienta que te permite ir pensando tu producto o tu solución y cómo va a ir afectando a distintos aspectos. Nosotros agarramos esa herramienta y le hicimos algunas modificaciones que nos ayudan a hacer este tipo de preguntas que yo digo que son las preguntas indicadas. Y es poner una mirada en la tecnología, que es lo que no estoy hablando en esta charla, que es el algoritmo. Poner una mirada en el usuario, y mirar el usuario es el que interactúa con una pantalla, o todos los dilemas éticos que estuvieron hablando algunos otros oradores el día de hoy, y poner en otra perspectiva, en otra, no en la misma, la viabilidad de ese negocio. Entonces, esto es, como les decía, una adaptación de esa herramienta. Es una herramienta para dialogar uno mismo o con tu propio equipo sobre cómo ir pensando tu solución. Si tu solución, ¿cuáles son los objetivos organizacionales? Si el objetivo de la organización es ser la organización que mejor envíos haga en todas las plataformas de e-commerce, o si solamente quiere hacer envíos porque la competencia está haciendo envíos. Entender si la plataforma de ventas online quiere hacer envíos, bueno, entender cómo va a decidir que es un buen envío, es entender las metas del producto. ¿Cuáles son los actores de la organización que van a estar afectados por esta solución? ¿Alguien va a perder su empleo? ¿Tengo que convencer a alguien que cambie su forma de trabajo o que aprenda algo nuevo? Digo, todas esas cosas son las cosas que nos parece valioso ejercitar a la hora de construir una solución para que cometa la menor cantidad de errores. Los errores los vamos a ir cometiendo. La idea es un poco ir descubriéndolos a tiempo. Bueno, finalmente, 2 notas más. Que esta charla se llama Machine Learning en E-Commerce, Data Science in Marketplaces, y les estuve contando errores o aciertos en algunos problemas que tienen que ver con trabajar en esa industria.
Lo que les quería contar de esa industria es por qué nos parece atractivo trabajar en esa industria, y es que en términos generales tiene muchísimos desafíos donde toda esta profesión tiene muchísima demanda y en muchos casos hay muchas organizaciones que todavía no están conscientes de las oportunidades que les brindan estas nuevas tecnologías. En nuestro caso personal, en nuestra organización y en mi caso personal, hemos trabajado en categorizaciones, que es algo que les conté, etiquetado, poner etiquetas a algún tipo de contenido, a algún tipo de fotografías, diagramar flujos de cómo debe circular la información a través del sistema, moderación de contenido, también ha habido charlas muy interesantes de eso. ¿Qué sucede con una moderación de contenido? El call center se llena de llamados de todos los falsos positivos y entonces hay que dar asistencia a esas personas que están atendiendo el teléfono, darles prioridad, explicarles por qué esta persona está enojada. Algunos sistemas de conversación automática, traducciones, ya les conté. Voy a hacer un repaso rápido. Sistemas de recomendaciones, también estamos haciendo cosas de esas. Hay oportunidades también para hacer personalizaciones de experiencia de usuario, para hacer, no sé cuál apareció, detección de usuarios que se están, tácticas de retención de usuarios, todo lo que tiene que ver con envíos, lo que tiene que ver con predicción de fechas de entregas, o cómo conviene almacenar, si conviene tener un almacén en Bogotá y otro en Medellín, o si conviene tener todo almacenado en Brasil y traerlo por lotes. Todas esas cosas se pueden resolver con este tipo de datos y algoritmos. Ya no sé. Búsquedas, rankings, publicidad, plataformas de pago, detección de fraude. Bueno, en todos estos problemas hay miles de problemas que surgen en la cotidianidad de los negocios de e-commerce o de marketplaces que demandan este tipo de soluciones. Y lo que me encanta de eso es que la metodología que a nosotros nos gusta aplicar, que es la que les vengo aplicando y que tiene que ver con la idea de Pareto, que es entregar el valor más rápido que puedas, es que hay un montón de lugares y seguramente hay un montón de estos lugares en muchas organizaciones que están desatendidos, están en cero. Y salir de ese cero a entregar algo que dé valor 1 es muchísimo el valor que estamos entregando. Y quizás lo más valioso en una organización de este tipo es tratar de poner en uno todo el panorama para luego enfocarse en profundidad en los lugares donde sea más interesante. Bueno, finalmente esta es una conferencia de Python. Las herramientas con las que yo trabajo, con las que nosotros trabajamos es Python. Soy miembro de Python Argentina desde hace mucho, no sé, 15 años quizás. Así que bueno, pasé de largo lo de Python, lo pongo hoy porque me siento obligado, lo pongo acá al final. Y la pregunta de por qué Python, la primera respuesta es porque sí, porque me gusta, pero la verdadera respuesta es porque la verdad que encaja perfecto en todo este ecosistema. Encaja perfecto porque permite meter conocimiento de economistas que puedan experimentar y jugar y escribir código, y me permite también meter en producción sistemas reales, y es toda la punta, desde la investigación hasta la puesta en producción, se puede hacer con la misma tecnología. ¿Es la única? No, no es la única, pero es la que nosotros elegimos y está en el punto de protagonista especial. Bueno, no mucho más. Esto es la misma idea que con la que había empezado, que es una invitación a que cuando piensen en todas las problemáticas de Machine Learning, piensen en cómo esa tecnología puede generar valor de algún tipo. Y valor, de nuevo, no es necesariamente dinero, valor es, vi charlas muy interesantes estos días, valor es detectar la población de elefantes en una situación no me sale la palabra, en una situación de riesgo, de caza furtiva. Detectar valores, ver la deforestación del Amazonas, pero en cualquier situación es entender cómo esta herramienta va a colaborar con esos objetivos. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Alguna pregunta?
Hola Javier, gracias por la charla. Mi pregunta un poco más de negocio, entiendo que trabajas con clientes y es ¿cómo haces tú o qué le recomiendas al presidente, CEO de la empresa que te pide que le hagas el último modelo de Deep Learning cuando sabes que puedes hacerlo con una regresión lineal o ni siquiera utilizando Machine Learning para nada? ¿Cómo le haces entender que su caso de uso no lo necesita? Bueno, gracias. Es una muy buena pregunta. La verdadera respuesta es con diálogo, ¿no? No hay más que el diálogo, no es con algo sólido. Las cuestiones concretas que podés poner en la mesa tienen que ver con un poquito lo que intenté comentarles, es la cantidad de tiempo que va a necesitar un equipo para construir la solución, la cantidad de hardware que está dispuesto a poner en esa solución. Lo que yo hago muchas veces también es, si está convencido y es infranqueable esa decisión, y si la persona me dice, dependo de esto para conseguir una inversión, también eso es entender la necesidad del negocio, ¿no? Recién lo comentaba como un mal ejemplo, pero a veces también eso es entender una necesidad. Lo que intentamos hacer al menos es poner en paralelo las dos soluciones y evidenciar cuáles son los riesgos y costos de proyectar, mantener cada una de estas dos soluciones. Requiere el esfuerzo doble, ¿no? Pero por ahí hay soluciones tan pequeñas que es un día de hacer un prototipo y decirle, querías en un mes el modelo en Deep Learning, mira, el lunes te estoy mandando este prototipo y dialoguemos a partir de ahí. De todas maneras es mucho de diálogo, ¿no? No es... Hola. ¿Dónde? Aquí. Ok. Muchas gracias, muy interesante. ¿Cuáles son los casos más comunes de uso dentro del e-commerce de aplicación de Machine Learning y estas cosas? Porque mencionabas ahora como una plataforma de préstamos y quiero decir si voy a hacer un préstamo o no, pero ¿cuáles serían los casos de uso más interesantes o que más se ven en este Bien. medio de e-commerce? Bueno, recién mostraba, todos los que mostré acá son problemas en los que hemos trabajado en plataformas de e-commerce. Hay plataformas de e-commerce que te dejan comprar sin que pongas dinero y eso es una manera oculta de tener un sistema financiero dentro de una plataforma de e-commerce, por eso lo mencioné. De todas maneras, las problemáticas iniciales con las que nosotros hemos visto en muchas organizaciones tienen que ver un poco con categorización de contenido, con todo lo que tenga que ver con logística y envíos, sistemas de moderación. Esos son quizás algunos de los más habituales, pero no son los únicos. Todo lo que está en esta pantalla son problemas que o hemos realizado o hemos hecho avances y consultoría para trabajar en eso. Bueno, primero agradecerte por esta charla y segundo, ese consejo de mantener feedback con el cliente en el momento de producción ha sido de los mejores que he escuchado. Y bueno, quiero preguntar, ¿cómo hiciste para ganarte la confianza de los clientes en tus primeros años, cuando la empresa estaba naciendo? Bueno, la verdad que no sé contestarte esa pregunta. Comenté que nosotros, mi empresa, los socios que organizamos nuestra empresa, somos todos parte de Python Argentina desde hace muchos años y la forma de generar confianza fue a través de una cantidad de gente como esta en Argentina y una presencia constante en ese tipo de actividades. Entonces hubo mucha validación por pares de tecnología y eso fue abriendo las puertas. Eso es mucho de nuestra experiencia personal. Pasamos por una incubación en una universidad importante de Argentina que también ayudó a validar. Y después lo fundamental es la pasión en los primeros proyectos. Bueno, en todos en realidad, ¿no? Pero es la pasión y el foco en lo que era la última filmina, el foco en intentar de que esa persona se quede contenta o esa necesidad quede resuelta, ¿sí? Esos son consejos más genéricos, más en lo particular.
Algunas, bueno, eso si querés lo conversamos después afuera, te puedo dar algunos detalles más chiquitos, pero por ahí son medio para risa, así que lo abrimos más en privado. De todos los problemas que mencionaste para e-commerce, me imagino que hay unos que son que se pueden solucionar con herramientas sencillas, como mencionaste el de la traducción. Hay otros que se solucionan con herramientas más complejas, pero quería saber cuáles son los que tienen la mejor relación simplicidad versus valor para el cliente. La que tiene mayor relación. Sí, es decir, ¿cuáles son aquellos que son los más simples, pero que también dan más valor para el cliente? Sí, esa es una pregunta difícil de contestar porque ya, al menos en la experiencia que tenemos nosotros, depende de la realidad de cada cliente, lo más simple. En muchos casos, lo que más fácil puede entregar valor es una persona, digo, nos ha tocado con organizaciones donde el cliente son 20 personas, ¿no? 20 directores de distintas áreas. Y la problemática más fácil y más simple es cuando el líder de esa área entiende hablar en el idioma de soluciones probabilísticas y entiende que no va a tener entregas todos los días, sino que va a tener que depositar confianza e ir viendo cómo los prototipos evolucionan. Si tuviera que dar un consejo más que en el tipo de problema, te diría en el tipo de diálogo, porque también hay muchos casos donde el diálogo está muy atado a las variables del software tradicional, donde el día 1 quieren ver una estimación completa y el día 1 quieren un diseño de pantallas y muchas veces eso no es lo que tenés para entregar, es lo que vas a ir a construir. Así que te diría que tiene más que ver con eso. Porque además el diálogo franco con esta persona, el que tiene un problema real, te va a permitir descubrir junto con esa persona la forma más simple de atacar el problema por pedacitos. Eso era lo que les contaba cuando decía que en el problema de categorización y me senté con una empresa que yo lo había intentado resolver y ya había entendido y aceptado que lo iba a resolver parcialmente y no totalmente. Cuando tienen esa mentalidad es el mejor camino para ir construyendo. Perdón, ¿y hay forma de algunas de estas soluciones volverlas producto? No te entendí. ¿Algunas de estas soluciones hay forma de volverlas producto o todo trabajo es súper personalizado a la realidad de cada cliente? Sí, hay forma de pensarlos en productos. Necesitas tener diálogos con los dueños de los datos. Muchas veces no sos vos el dueño de los datos. Entonces, es establecer relaciones quizás de partnership con alguna compañía que tenga esos datos y ese conocimiento de dominio. Pero sí.